Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar de familiarizaros con la infraestructura HP Synergy y con la herramienta en sí que se utiliza, la herramienta de gestión. Para ello damos por sentado que sabemos de qué se trata la infraestructura componible, que sabemos los beneficios que nos aporta por tener este tipo de infraestructura en nuestro data center y que cumplimos con los prerequisitos necesarios para lo que sería el paso de configuración o hardware setup. Estos prerequisitos sería tener instalado el frame o los frames en los racks del CPD, tener instalados todos los componentes en los frames de los cuales vamos a hacer uso, es decir, tanto los nodos de cómputo como la parte de conectividad, es decir, los módulos de interconexión necesarios, así como incluso el almacenamiento, si tenemos cajones de discos. Y por último también damos por supuesto lo que sería la parte del cableado de Synergy, es decir, lo que se requiere para la configuración que vamos a llevar a cabo en el futuro. Por tanto, para proceder con la parte de configuración en sí, tendríamos dos maneras de conectarnos a la consola de Synergy. Una a través del puerto serie y en este caso podría ser a través del navegador poniendo la dirección por defecto del appliance o a través de un cliente VNC a la misma dirección y por el puerto específico de gestión, o bien conectando también directamente al frame, monitor, teclado y ratón. El caso es que sea de una manera o de otra, vamos a poder proceder con lo que sería esta configuración. Picando en el checkbox de Administrator Access, pues accederíamos con permisos de administrador. Nos aparecería en primer lugar el License Agreement, ¿de acuerdo? Este documento que es conveniente leer siempre y finalmente terminaríamos aceptándolo. Y tenemos también la parte correspondiente al acceso remoto por parte de soporte, ¿de acuerdo? Por si es necesario para que nos ayuden si se presenta algún problema o alguna situación en la que es necesario que intervenga este departamento. Perfecto. Procederíamos a acceder también con lo que sería el usuario y contraseña que viene por defecto en el appliance, que en este caso sería administrador y la contraseña admin. No obstante, una vez le demos a login, lo primero que va a hacer va a ser requerirnos una nueva contraseña. Esta ya va a poder ser la que nosotros prefiramos, la de nuestra elección. Perfecto. Y la primera parte en sí que nos permitiría configurar sería la conectividad. Es decir, nos pide en primer lugar el hostname, un FQDN. Este es el nombre al cual va a emitirse el certificado, con lo cual incluso si está registrado, sería lo conveniente que estuviese registrado en el servidor de DNS. Tenemos la parte de configuración IPv4, no permite configuración de HCP, se trata de un appliance de gestión, no sería ni recomendado, con lo cual simplemente lo configuraríamos con la dirección IP de nuestra red y el resto de elementos que aparecen ahí en pantalla. Nos pide también dirección IP para maintenance tanto del Composer en activo como del Composer en standby. La parte correspondiente a configuración IPv6, si procede o si no procede, en este caso vamos a dejarlo como no, y servidor de DNS. Tampoco vamos a conectarlo con ningún servidor de DNS, en este caso para el vídeo el simulador, el appliance, con lo cual lo dejaríamos en blanco. Y procedemos con lo que sería esa configuración de conectividad. Una vez se terminase esa configuración de conectividad, se procedería con el descubrimiento del hardware. Vamos a esperar a que finalice el proceso y enseguida continuamos.
Y así habría finalizado el descubrimiento del hardware, de todos los componentes que están instalados en los frames. Sería el momento para verificar que todo lo que en principio debería aparecer a estas alturas aparezca, ya que en caso de no ser así, de faltar alguno, por ejemplo, de los nodos de cómputo, alguno de los cajones de discos o alguno de los módulos de interconexión, habría que verificar el porqué de esa situación y solventarlo. Es decir, miraríamos el cableado a través de los FLMs, miraríamos que los componentes estén 100% correctamente insertados o cualquier otro tipo de situaciones hardware que puedan darse. Una vez en este punto, por tanto, ya podríamos acceder desde cualquier navegador con la IP que hemos establecido y ver en sí el entorno, tanto del propio Synergy como el entorno de gestión, la herramienta en sí HPE OneView. Así que accedemos al entorno a través del navegador, a la dirección IP que hemos configurado y con el usuario y contraseña que modificamos previamente. Lo primero que deberíamos hacer sería finalizar la configuración que realmente queda pendiente. Esto sería en la parte de settings, nos iríamos a la parte de hora y ubicación y aquí podríamos ingresar, por ejemplo, o bien dejarlo manual o bien ingresar la dirección IP de uno o más servidores NTP. ¿De acuerdo? De manera que tanto el appliance en activo como el appliance en standby puedan recibir esas actualizaciones de esos servidores NTP. En caso, por ejemplo, de no poder alcanzarlos, ¿vale? Sería la actualización pues, de hora no se produciría y el dispositivo generaría una determinada alerta. Otra cosa que también quedaría pendiente sería en el menú de direcciones e identificadores, pues dar todo lo que sería de alta la parte de conectividad con los rangos de direcciones para la gestión de conexiones de red a las hilos e interconexiones de HPE, ¿de acuerdo? Se va a esta parte, editar, y se van a poder ir introduciendo según las situaciones particulares de cada uno. Lo que veíamos nada más acceder al entorno es este dashboard. Es lo que se ve en pantalla, es una representación gráfica de la salud del sistema y la capacidad de todos los recursos que tenemos gestionados. O mejor dicho, en este caso, que vamos a poder gestionar. Este dashboard lo que va a hacer es permitirnos ver e identificar inmediatamente las áreas que reciben o que necesitan nuestra atención, ya que como veis estamos hablando de una vista de alertas y de salud del sistema a través de una codificación de colores. En caso, por ejemplo, de que tengamos un determinado warning, pues nos aparecerá señalado en amarillo. En caso de que un recurso y la configuración asociada a este recurso estén correctamente configurados, pues va a aparecer asociado a un color verde, o en caso de que hubiese un problema de configuración o algún acceso que ya no esté disponible para un determinado recurso, aparecería en color rojo. Vamos a poder también personalizar este dashboard según nuestro criterio, es decir, vamos a poder añadir al propio dashboard el tipo de panel que nosotros consideremos oportuno para el trabajo que estemos desarrollando en cada momento o según el tipo de rol, por ejemplo, que tengamos dentro de lo que es la administración y gestión de la infraestructura. Si, por ejemplo, soy un administrador de almacenamiento, ¿vale? Pues nos veníamos a la parte de Storage Systems y este sería el primero de los paneles que incluiría yo para tener en mi dashboard. No solo lo voy a incluir, sino que voy a poder modificarlo para tenerlo más a mano y poder llevar a cabo una gestión más cómoda durante mi día a día. ¿De acuerdo? En caso de que, por ejemplo, esta gestión haya sido algo temporal para poder dejar listo esta parte para en el futuro aprovisionar nuestros servidores, una vez esa parte ya esté estable y esté cubierta, lo vamos a poder eliminar de nuestro dashboard, dejando sitio para poder meter otro tipo de paneles que sean los que requieran nuestra atención en ese determinado momento. Como veis, es algo que es muy configurable, muy personalizable y depende mucho de las preferencias de la gestión que lleva a cabo cada uno. Tenemos también una parte de búsqueda, es una búsqueda inteligente, ¿vale? Y es sobre todo los recursos del sistema. Es una respuesta que vais a poder ver que es prácticamente instantánea. ¿Vale? Lo que va a permitir, como se puede ver, es ir directamente a cada recurso que yo tenga interés en un determinado momento de una manera prácticamente inmediata. Vamos a movernos por ellos, vamos a ver también, por ejemplo, que para los distintos recursos, ¿vale? Vamos a tener disponibles una vista de mapa, ¿vale? Esto va a ser muy importante, nos va a permitir, nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que pasa en el entorno, incluso en caso, por ejemplo, de una incidencia, nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa, qué relaciones tienen unos elementos con otros, ¿vale? Vamos a poder profundizar más, incluso según lo queramos. Y como vemos, todas estas facilidades gracias a lo que es la herramienta de gestión en sí, ¿vale?
manejando los tipos de recursos que veis en pantalla, es decir, tanto el cómputo como la parte de hipervisores, la parte de conectividad, el networking, el almacenamiento, ¿vale? Son muchos recursos, cada uno de ellos tiene su propia forma de gestión y se administran de una determinada manera. A nosotros a nivel de administradores o a nivel de usuarios no nos va a suponer más que tener estos distintos menús, ¿vale? Que aparecen aquí, como digo, en pantalla, para cada uno de esos recursos y con los correspondientes submenús según lo que queramos llevar a cabo asociado a ese tipo de recurso en concreto, ¿vale? Lo que no vamos a tener que conocer en sí es la gestión de cada uno de ellos. De eso se va a encargar exclusivamente HP OneView, de manera que para nosotros va a ser prácticamente transparente. Si tenemos también, por ejemplo, distintos tipos de usuarios o administradores, como ya he introducido antes, vamos a poder trabajar con ellos. Es decir, tenemos un administrador de almacenamiento o de una parte de redes o de cómputo, pues no va a haber problema. Vamos a poder limitar esos rangos de acción mediante la creación de usuarios, de grupos, por ejemplo. Vamos a poder ir más allá y vamos a poder crear lo que se denominan los scopes, que estaría en la parte de settings, aquí, ¿de acuerdo? De manera que lo que vamos a hacer es limitar más el conjunto de recursos sobre los que vamos a poder actuar en sí. Es bastante granular a nivel incluso de poder elegir o determinar, por ejemplo, que un determinado usuario vaya a poder trabajar con solo este grupo de redes en concreto o con solo unos determinados volúmenes a poder gestionar, ¿vale? No solo la infraestructura en sí, sino también a nivel de herramienta vamos a poder encargarnos directamente de lo que sería la parte de actualizaciones. Para ello vamos a poder subir al repositorio, ¿vale?, una determinada imagen para poder actualizar en una actualización que esté planificada a posterior o subirla y actualizar la herramienta directamente. También a nivel de gestión vamos a poder ocuparnos de los backups, es decir, tenemos la opción de realizar un backup instantáneo, ¿vale?, de lo que sería toda la configuración tal cual esté en ese momento, así como vamos a poder dar de alta un servidor de backups remoto para poder, en este caso, pues con la frecuencia que nosotros consideremos oportuno, hacer esos backups de manera automática. Es una herramienta bastante amplia y que cubre muchísimos aspectos. Si os parece bien, vamos ahora a ver los principales menús con los que podemos trabajar para poder llevar a cabo una gestión buena en sí de la infraestructura. Teniendo en cuenta, eso sí, los recursos que se han incluido para este vídeo. En este caso, para ver esos recursos, podríamos ir a la parte de Enclosures, donde veríamos que tenemos 3 frames de Synergy asociados. Estos 3 frames presentan una configuración muy parecida, que sería un cajón de discos, nodos de cómputo de media altura, estos Synergy 480, en 2 generaciones, Gen 9 y Gen 10, y nodos de cómputo de altura completa, los Synergy 660. ¿Vale? Tendríamos también generación 9 y generación 10. A nivel de conectividad, en la parte trasera veríamos los módulos que están incorporados también. Tendríamos presente, por ejemplo, para la conectividad con ese cajón de discos, unos módulos SAS de 12 GB en la bahía 1 y en la bahía 4. Tendremos también Virtual Connect Fiber Channel, proporciona Fiber Channel a 16 gigabits, en la bahía 2 y en la bahía 5, mientras que la 3 y 6 quedaría para la conectividad de Ethernet Virtual Connect con el módulo de 40 GB que también permite Fiber Channel a 8, ¿de acuerdo? Y tendríamos pues la pareja de maestros que estaría dividida también entre 2 de los frames de la solución completa de los 3 y el resto serían los Interconnect Link Modules de 20 GB. A nivel de gestión también tendríamos 2 composers, ¿vale?, que estarían divididos para esa alta disponibilidad que se intenta siempre buscar. Y esto sería básicamente lo que tendríamos de recursos, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora ya sí que podríamos pasar a lo que sería la parte de menús para mostrar qué es lo que vamos a poder, con qué vamos a poder trabajar. Y empezamos, por ejemplo, con la parte de conectividad. Vamos a dejar el menú anclado para no tener que estar expandiéndolo de cada vez. Y, como decía, el menú Networking. Aquí vemos que vamos a poder crear redes y conjuntos de redes, que vamos a tener, poder definir distintos tipos de grupos de interconexiones lógicas. Vamos a interactuar también con las interconexiones lógicas y con lo que serían las interconexiones físicas, entre otros, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, por el primero, donde vemos que vamos a poder añadir las redes que necesitemos a medida que vayamos necesitándolo, es decir, para poder enrutar todos los datos que queramos o necesitemos a lo largo y ancho de nuestra infraestructura y de cara al exterior.
¿Qué tipos de redes tenemos o podemos considerar? Redes Ethernet, redes Fiber Channel y redes Fiber Channel over Ethernet, ¿vale? Podrían ser una, múltiples, es decir, las que necesitemos. Dentro de cada uno de los tipos, pues vamos a personalizarla para que se corresponda con lo que necesitemos realmente. Es decir, podemos incluso asociarle en sí el propósito de la red, bien sea gestión, para vMotion, con tolerance, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a darle un ancho de banda, vamos a poder personalizarlo bastante, como podéis ver. Otra parte que podemos cubrir con este menú de conectividad serían los network sets, es decir, vamos a poder agrupar varias redes Ethernet tagueadas con una funcionalidad similar que lo que va a hacer es que nos va a facilitar muchísimo la gestión posterior a nivel de, por ejemplo, cambios en unas determinadas redes que forman parte del network set o a la hora, por ejemplo, de añadir redes para conexiones de servidor que ya existan. Es decir, cuando ya hay una determinada conexión para un network set, pues en este caso el poder añadir una red más al set va a ser prácticamente transparente para nosotros porque ya tenemos esa vía, ese camino. Tenemos también la parte del Logical Interconnect Groups. En este caso lo que vamos a definir es la configuración de red para un enclosure o un grupo de enclosures determinados. Es decir, vamos a ir relacionando las redes que tengamos con los módulos de interconexión que tengamos, con los enclosures en sí, porque estos módulos de interconexión van a estar ubicados en unos determinados enclosures, y también lo que serían con los uplink sets, ¿vale? Que nos relacionan con los puertos en sí de enlace ascendentes de los propios módulos de interconexión. Es bastante completo, ¿vale? Sería para todos los tipos de módulos de interconexión que tengamos, es decir, no solo Virtual Connect, sino como se veía aquí antes, pues a nivel del módulo SAS, a nivel de módulo específico de Fiber Channel también. Tendríamos también los Logical Interconnects, como decía, esas configuraciones de red activas para el Logical Enclosure que tengamos en ese momento. Y por último también pues los Interconnects, que serían los recursos físicos en sí, las interconexiones reales. Lo siguiente que podríamos ver sería, por ejemplo, el almacenamiento. Nos vamos al menú correspondiente, tendríamos volúmenes, plantillas de volúmenes, los pools de almacenamiento que tengamos, sistemas de almacenamiento, la parte de configuración de SAN, de los gestores de SAN y también la parte de los Drive Enclosures, que sería ya el almacenamiento propio de Synergy, el que tenemos dentro del frame. En cuanto a sistemas de almacenamiento, vemos que vamos a poder incorporar distintos tipos de cabina, 3 par Nimble primera, cabinas HPE que nos permiten no solo tener ese almacenamiento disponible, sino que nos permite gestionarlo dentro de la propia herramienta HPE OneView. ¿De acuerdo? Seleccionamos la cabina, la que sea, que nos vayamos a conectar, ponemos las credenciales y vamos a poder indicar qué pools vamos a gestionar, cuáles vamos a dejar sin gestionar, es decir, simplemente vamos a monitorizarlos. Esos pools nos aparecerían aquí, ¿de acuerdo? En la parte correspondiente, en la sección correspondiente de los pools de almacenamiento. Vamos a poder crear plantillas de volúmenes, de manera que los vamos a tener disponibles para la presentación posterior a los servidores que quieran hacer uso de ellos. Vamos a tener esos volúmenes que serían ya en sí lo que se va a presentar al servidor, ¿vale? La plantilla sería una configuración determinada, pues por ejemplo si es privado, si es compartido, ¿vale? Todo eso va a quedar definido o puede quedar definido, mejor dicho, a nivel de plantilla, y luego ya cada volumen en sí pues sería el recurso físico de almacenamiento que se le va a presentar al servidor. Teníamos también, como decíamos, la parte de los Drive Enclosure, que sería el propio almacenamiento que tenemos en Synergy. En este caso, para el vídeo contábamos con 3 frames de Synergy, cada uno con un cajón de discos, pues tendríamos en cada uno de ellos, vamos a poder realizar la monitorización de todos los discos que estén insertados. Estos discos se van a poder presentar también, como digo, a los servidores que estén dentro del propio frame en el que se encuentre el cajón. Es decir, en el segundo enclosure estarían disponibles estos discos para los servidores que se encuentren en el enclosure 2, lo mismo en el 1 y lo mismo en el 3, ¿de acuerdo? Y esta última parte pues serían los JBots, esas agrupaciones, esos grupos de discos que se van a ir creando para presentar a los servidores derivados de estos Drive Enclosures. Y podemos seguir con la parte de cómputo, en este caso el primero de los menús, que sería Servers. Vamos a ver los enclosures, como ya habíamos visto, aquí nos aparecen los frames de Synergy que tenemos bajo la gestión de este HP OneView Synergy Composer. En este caso tenemos esos frames, esos 3 que aparecen aquí, con los correspondientes recursos que estén instalados dentro de cada uno de ellos.
Tenemos la parte de server hardware, que sería el listado de nodos de cómputo, los modelos en sí aparecen también especificados, todo el detalle que podamos obtener de ellos, como memoria, almacenamiento, ¿vale? Vamos a poder ir viéndolo pues a través de los distintos menús que tengamos. Vamos a tener también la parte de server hardware types, en este caso sería la definición en sí de configuración física para el servidor hardware, lo que hace es definir el conjunto de settings que realmente están disponibles a la hora de crear en sí perfiles de servidores para ser asociados a algunos de los determinados tipos de hardware. Es decir, vemos aquí generaciones, vemos tarjetas, lo que no vemos, por ejemplo, es el modelo exacto de CPU, en este caso no influiría. Tenemos también la parte de los enclosure groups, ¿vale? Estos son recursos lógicos que definen lo que sería una configuración consistente para uno o varios enclosures, según nosotros queramos o según podamos, ya que dependiendo de la conectividad de servidor vamos a tener o un máximo de 3 o un máximo de 5. ¿Vale? El caso es que se va a dejar guardada esta configuración y a nivel de conectividad de red va a venir definida por los Logical Interconnect Groups que asociemos a él, ¿vale? Es decir, en este caso no tenemos todavía ninguno, pero vamos a poder ir asignándolos a determinadas bahías de los diferentes enclosures que vayan a formar el enclosure group con el que vayamos a nosotros a trabajar más adelante. El logical enclosure, en este caso ya sí que sería la configuración para el grupo de enclosures físicos, ¿vale? Aquí ya hablamos en sí de recursos físicos reales, donde se va a asignar esa determinada configuración, y tendríamos también la parte de perfil de servidor y la parte de plantilla de perfil de servidor. En este caso lo que vamos a hacer es tanto para estandarizar el aprovisionamiento como para lo que sería la comprobación de compliance, ¿vale? Es decir, vamos a dejar guardados unas determinadas configuraciones tanto para el firmware como para las conexiones, el almacenamiento, como ya decíamos, tanto local como SAN, la parte de las settings de BIOS, de boot, ¿vale? Etcétera, a nivel más avanzado también. Todo eso lo dejamos guardado y nos va a permitir llevar a cabo un control más o menos exhaustivo. Es decir, vamos a poder ver a medida que se vaya evolucionando en el entorno, vamos a poder ir viendo, por ejemplo, consistencias o inconsistencias si algunas determinadas partes cambian por actualizaciones manuales o automáticas. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a dejar guardado a nivel de plantilla un determinado firmware que vamos a poder incluso actualizar a nivel de perfil de servidor, ¿vale? Manteniendo una inconsistencia frente a esa plantilla que ya habíamos definido, o actualizar esa plantilla para poder ver esa inconsistencia a nivel de perfil y saber que tenemos que llevar a cabo pues, una actualización, por ejemplo. Todo ese control nos lo va a permitir esta parte también de caracterización en sí de servidores. Y básicamente con esos 3 menús que acabamos de ver podríamos llevar a cabo una buena gestión de nuestra infraestructura para las cargas de trabajo que queramos que se den en nuestro data center. En próximas entradas del blog veremos en detalle varias de estas secciones que se han introducido hoy en este vídeo, cubriendo el flujo de trabajo de lo que es la herramienta en sí. Empezaríamos con la parte de incorporación de las redes que deseemos hasta llegar al aprovisionamiento de los servidores, pasando por la definición, por ejemplo, de los LIG, de los enclosure groups o del logical enclosure, para que podáis familiarizaros con cada uno de estos tipos de recursos en sí también. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.